Uno a veces tiene en la vida pequeñas alegrías que para uno pueden ser muy importantes, para otros quizá al decirlas decir, bueno, pues quizá no tanto. Explico. Hace pocos días encontré en uno de los WhatsApps que recibo de mi familia y particularmente de uno de mis nietos, una cabecera que encabezaba, no era un WhatsApp dirigido a mí, sino una cabecera, un título que él ponía para compartir y que ha mantenido durante meses. Y decía el título estas palabras: en esto pensad. Luego seguía el texto de Filipenses 4, versículo 8. Claro, para un abuelo, aunque sea de 18 nietos, pues eso le produce muchísima alegría, es decir, está progresando. En vez de poner cualquier otra cosa, cualquier tontería, quiere compartir con las personas con las que reciben esto, este asunto. En esto pensad. ¿Y en qué hemos de pensar? Voy a leer el texto. Filipenses 4, versículo 8 y versículo 9. Dice así el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en prisión, más o menos sobre el año 62. Poco después sería asesinado por César Nerón en la tremenda racia que tuvo con todos los que se llamaban cristianos, no solo en Roma, la capital, sino en todo el imperio. Esta carta es una carta muy emotiva, muy emotiva. Pablo estuvo poco tiempo en Filipos, pero suficiente para dejar un testimonio precioso del mensaje del Evangelio. Y casi como despedida, escribe esta carta que es llamada la Carta del Gozo, porque particularmente al final de la carta recuerda a los creyentes algo muy importante. Regocijaos en el Señor, siempre. Y repite reafirmando, otra vez os lo digo, por si no lo habéis entendido, regocijaos en el Señor siempre. Luego hace algunos comentarios preciosos acerca de los creyentes, les advierte de la venida del Señor, les advierte que perseveren en la oración y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tranquilizará sus corazones en el Señor Jesús. Y luego dice, por lo demás, y en este por lo demás entramos en esta serie de reflexiones muy prácticas para la vida, muy prácticas para la vida. En esto pensad. La mente de las personas siempre descansa sobre unos pensamientos concretos. Pablo deseaba que los pensamientos sobre los que descansaran la mente de los creyentes fueran pensamientos altamente positivos. Es una evidencia que si alguien piensa en algo continuamente y con persistencia, podrá llegar a ser una verdadera obsesión, para bien o para mal, para bien o para mal. El pensamiento siempre correrá por los mismos carriles, como un tren, ¿verdad? Esto puede ser el inicio de una obsesión, y como digo, para bien y para mal. Examinemos este asunto que dice Pablo. Todo lo verdadero. Celebramos la importancia de lo que es la verdad. Aquí, en este púlpito que no me voy a llevar, dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Existen demasiadas cosas engañosas en la vida. Demasiadas cosas engañosas. Creo que todos tenemos suficiente conocimiento para admitir esto,
para admitir esto. No son verdad, y mucho menos la verdad que viene de Dios. Prometen, muchas de ellas, lo que no pueden dar. Ni paz, ni descanso, ni bendición verdadera, y haga crecernos espiritualmente como Dios quiere. La importancia de colocar nuestro pensamiento en esto, pensad, en lo que es verdadero, en lo que es auténtico, nunca nos va a conducir a fracasar. Aquí hay muchos jóvenes, y me permito, no porque los adultos o muy adultos podamos prescindir de ellos, pero queridos jóvenes, tenéis que tomar decisiones en vuestra vida, decisiones importantes que moldearán vuestro futuro. Pensad en lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es lo que la palabra de Dios dice. Algunas cosas pueden ser difíciles de entender, como nuestro hermano Efraín explicaba, pero son verdad. Dios es justo, Dios es fiel, y Dios quiere el bien de todas sus criaturas. En esto pensad, todo lo que es verdadero. Sigue más el texto del apóstol. En esto pensad, todo lo honesto, todas las cosas honrosas, todo lo que es respetable, todo lo que es noble. Nos habla de la dignidad del pensamiento que tiene que tener el creyente. Digo más que el creyente, el servidor del Señor. El servidor del Señor. Somos administradores de las cosas santas. Somos sacerdotes que administramos el conocimiento de la gracia de Dios a los demás, a los que nos quieren y a los que no nos quieren. Y en esto hemos de ser nobles y debemos de ser honestos, teniendo esta dignidad que corresponde a la consagración de un sacerdote o de una sacerdotisa. En el Antiguo Testamento entendemos de muchas prácticas visibles acerca de la limpieza de su cuerpo, de la limpieza de su ropa, de la limpieza de su propia piel. No tenían que ir con marcas ni señales hechas, no lo quería el Señor. Eran ilustraciones prácticas de lo que tenía que haber en el corazón. Todo lo que es honesto, cosas honrosas y respetables. Y sigue el apóstol. Todo lo justo, todo lo que es justo, es dar a Dios y a las personas, a los hombres, a los seres humanos, lo que es debido, lo que es debido. Es un deber absoluto a los que nos quieren y a los que no nos quieren. El Señor señalaba aquella práctica nefasta del judaísmo que decía, si yo digo que todo lo que tengo en casa, que la herencia de mis resultados y posesiones se las consagro a Dios, no tengo que ayudar a mis padres. Fijaos hasta dónde habían llegado en su apariencia de aparecer justos en tan tremenda injusticia. Y Jesús se lo recrimina. ¿Cómo invalidáis el mandamiento de Dios poniéndolo delante con vuestras costumbres para aparentar, para parecer? Servimos al Señor cuando servimos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es todos, sean amigos o sean enemigos. ¿Cuántas veces he tenido que pensar sobre esto cuando he tenido un mal pensamiento respecto a una persona, por un mal comportamiento, sea que me haya herido a mí o haya herido a otros? ¿Soy justo? Dios es justo. Yo debo respetar a las personas, denunciar el pecado con amor. No podemos poner el pensamiento en las cosas que no son acomodaticias, en las cosas
y en los métodos fáciles. La justicia, lo que corresponde, lo que está en armonía perfecta con la verdad, es lo que corresponde hacer a nosotros. Todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo honesto. Y sigue el apóstol. Todo lo puro, vaya, no se le acababa la tinta al escribano, ¿verdad? Dando señales de cuál era el comportamiento que se espera de aquellos que se dicen creyentes, de aquellos que se dicen rescatados por el amor del Señor, recibidos por su gracia. Todo lo puro. Lo puro es lo que no tiene mancha, lo que no tiene mancha, algo que ha sido limpiado, y particularmente para un uso espiritual. Entendemos en casa el asunto de la limpieza. Algunas personas están obsesionadas con la limpieza, porque de alguna manera es un reflejo de su deseo de mostrarse adecuadamente a los demás, ¿verdad? Y aún a ellos mismos. Pero aquí todo lo puro tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra voluntad, nuestro corazón, con nuestras acciones, lo que hacemos con nuestras manos, lo que miramos con nuestros ojos. ¿No se os ha pasado alguna vez pensar tener que apagar el televisor por lo que está entrando por esa ventana? Son las costumbres del mundo, son los parámetros del mundo, son los que el mundo se alimenta, consume, quiere. Si los programas no tienen morbo, si los programas no tienen chisme, si no hay muerte, si no hay adulterio, si no hay fornicación, si no hay asesinatos, eso no vende, eso no tiene interés. Hace años en Estados Unidos, hace como a mediados de los años 50 del siglo pasado, un grupo bien intencionado quiso publicar un periódico que solo diera buenas noticias y buenas cosas. Duró 3 meses. No se vendía. ¿Quién tenía interés lo bien que iban las cosas, a lo bien que le iban los demás? Eso no tiene interés. En cambio, las páginas amarillas progresan de una manera tremenda, ¿verdad? De una manera tremenda. El mundo está lleno de cosas viles, de cosas ruines, de cosas absolutamente obscenas. Muchos viven en tal estado mental que manchan todo lo que piensan y todo lo que ellos tocan. Solo hay que oírles hablar. No ya de los chistes inadecuados. No sé por qué, digo que no sé por qué, si lo supiera no lo diría quizá, pero no sé por qué en mi tablet que tengo en casa y que consulto por las mañanas para hacer mi devocional personal, cuando entro en el apartado YouTube, pues no sé por qué, pero aparece en una lista tremenda de chistes obscenos. Caramba, yo no recuerdo, yo no lo diría. No recuerdo haber pulsado estos chistes, pero ahí están, se te ofrecen, tu curiosidad, a ver qué dirán. Este sobre monjas, este sobre curas, este sobre políticos, ahí están. Es el pensamiento del mundo y la oferta. Hay gente que está preparada para vender esto cada vez que se pulsa cualquier cosa, no solamente los chistes. En la tablet pues hay un beneficio para el que lo ha creado. Está ahí. Y dicen, ahí está el anzuelo y ahí está la carnada. A ver si pican. La oferta está aquí. Muchos viven en tal estado mental, he dicho, que manchan todo lo que tocan, por lo que piensan. Los creyentes debemos saber que nuestros pensamientos son vistos. ¿Qué digo vistos? Escudriñados por el Espíritu del Señor. Y ellos, estas cosas que tenemos en nuestros pensamientos, clamarán contra nosotros. Todo lo puro. Y sigue otro matiz precioso de Pablo. Dice, todo lo amable. Bueno, ser amable es verdad. Todo aquello que suscita el bien,
que suscita la buena relación, que nos hace manifestarnos sinceramente simpáticos, todo lo amable. Por lo demás, hermanos, en esto pensad, en todo lo que sea amable. El pensamiento de la carne maquina mentalmente críticas, venganzas, me lo apunto, ya te pillaré. El pensamiento de la carne es el pensamiento de la carne, despertando el resentimiento y la amargura hacia nuestro prójimo. El pensamiento de los creyentes de cualquier edad debe apoyarse en la simpatía verdadera, no el moi, pero ya te pillaré. Esto. Conocemos esto, personalmente. El pensamiento de los creyentes debe apoyarse en la simpatía, en la paciencia, en la bondad hacia los demás, de tal manera que conocer a un creyente sea algo agradable, Una vez, cuando era jovencito y estaba recibiendo enseñanza para dar clases a los niños en la escuela dominical, la hermana que me estaba enseñando me dijo: desconfía de aquellos que se dicen creyentes y los niños no pueden jugar en la puerta de su casa. Yo era jovencito, tenía entonces 14, 15 años, me costó un poco entender esto. Jugar en la puerta de una casa, pero recordé que en el barrio donde vivía no eran personas creyentes, pero cuántos cubos de agua o escobazos habíamos recibido por estar sentados en el portal de aquella casa o de aquella otra casa. Evidentemente, allí no había amabilidad, allí no había una buena disposición hacia una juventud, hacia unos jóvenes que estaban utilizando su tiempo para la convivencia. Y esta hermana me lo dijo: un día lo entenderás, José, pero desconfía de aquel que se dice creyente y los niños no pueden jugar en la puerta de su casa. Me he acordado siempre y he procurado que en la puerta de casa puedan jugar los niños del barrio. Todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y nuestros pensamientos están en lo que es justo, en lo amable, en lo que es verdadero y también en lo que es de buen nombre, en la buena reputación. Pensad en esto. Aquellas cosas que son adecuadas para ser oídas por todos. A veces tenemos la lengua muy larga cuando no conviene y podemos tener expresiones, no lo hacemos a veces con adrede, aposta, pero se nos va. Ahí está el comentario, ahí está la burla, ahí está el señalar. Todo lo que es de buen nombre, de buena reputación, las cosas adecuadas para ser oídas por todos. Voy a hacer un reset. El mundo se alimenta de bajezas, de falsedades, de chismes, de burlas. Y esto no conviene. Por lo demás, en esto pensad. En esto pensad. Sigue el apóstol. Si se me ha acabado lo que quería decir, dice: si hay virtud alguna, si hay alguna cosa que sea digna de imitar, un elemento que sea motivador para comportarnos bien, si hay algo digno de alabanza, todo ese tipo de excelencia es lo que conviene a mi vida, es lo que es valioso, es lo que el Señor aprueba. Pensad en lo que es de un mayor nivel, la excelencia, lo mejor. Entonces, terminado este resumen de consejos,
acerca de dónde tenemos que poner nuestro pensamiento, poner nuestra voluntad, pedir a Dios que nos dé fuerzas para que nuestro pensamiento ande por los carriles correctos, Pablo se pone como ejemplo. Y vaya ejemplo, ¿verdad? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced. Qué responsabilidad para los hermanos y hermanas, particularmente, a todos va, ¿no? Pero particularmente que tienen responsabilidad en la administración de la Iglesia. Qué gran responsabilidad es el trágico comportamiento de predicadores o de maestros que no pueden hablar de esta manera. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. ¡Qué responsabilidad! El ejemplo personal es parte fundamental de la enseñanza, ¿verdad? Por citar, que es algo de actualidad, el mundo político, ¿verdad? Personas que se han mostrado como, no solo ahora en este gobierno, en el gobierno anterior, exactamente igual. Personas que se mostraban como adalides, como banderas de imitación y de ejemplo, han caído en situaciones ruinosas, de corrupción, de comportamientos inadecuados en un matrimonio. Pero es de lo que come el mundo, es de lo que vive el mundo, y así es y así será, mientras las personas no rindan el corazón al Señor. Y vuelvo a decir, para los hermanos y hermanas que tienen responsabilidad de enseñar, de servir, de enseñar la palabra, qué responsabilidad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced. Y concluye el versículo 9 de este pasaje reflexivo con estas palabras: y el Dios de paz estará con vosotros. Esta manera de pensar, esta manera de modelar nuestra vida y ajustarla a lo que es un sacerdocio santo, hará que la paz de Dios y el Dios de paz mismo esté con nosotros. El apóstol en sus cartas menciona muchas veces estas cualidades, estas virtudes teologales de Dios, ¿no? El Dios de paz, el Dios de la esperanza, el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios de la misericordia. Todos son modelos que el apóstol pone delante de nosotros para que tengamos que podemos recibir estas características de la santidad de su Espíritu en nuestras vidas si en esto pensamos. Vamos a pensar en ello, queridos, vamos a pensar en ello, en esto pensar. El Señor nos ayude.